Participación de la titular del INPI en Veracruz, maestra Magdalena Hernández Hernández en la plática sobre la reforma al artículo 2 constitucional. Muy buenos días a todas y todos. Autoridades que están aquí reunidas, hombres, mujeres, niñas y niños que estamos aquí el día de hoy. Muchas gracias por recibirnos aquí en esta comunidad de Camotipán. Autoridad, muchas gracias. Saludo con mucho respeto a todas y todos. El día de hoy seré muy breve porque tenemos varios participantes. Estamos aquí precisamente para dar seguimiento a lo que decía Sebastián. Alan, perdón. Que nos decía que no dejemos que nunca más nadie pisotee nuestra dignidad. ¿Sí escuchamos? Eso dijo. Y precisamente eso es lo que venimos el día de hoy a compartir. Venimos a compartir esa reforma constitucional del 30 de septiembre del año 2024 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde, como muchas y muchos de ustedes ya saben, reconoce a los pueblos y a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público. También les reconoce su autonomía y su libre determinación. Y también, como han escuchado, este año todas las comunidades indígenas que están registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos que ha elaborado el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas van a recibir un presupuesto que les va a ser transferido de manera directa a una cuenta bancaria que ustedes van a aperturar. Ya en su momento les iremos orientando cómo va a ser. Ahorita en este momento estamos con los trámites del RFC, porque acuérdense que las comunidades ya son sujetos de derecho público. ¿Qué significa eso? Que ahora hay 4 órdenes de gobierno. El gobierno de la comunidad, el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal. ¿Qué quiere decir? Que estamos en un mismo plano de igualdad. No hay niveles, no hay nivel comunitario, no hay nivel municipal, no hay nivel estatal, ni hay nivel federal. Todos y todas nos podemos sentar, todas las autoridades en la misma mesa de negociación para realizar nuestra planeación, nuestra programación para el desarrollo de nuestras comunidades. Y el día de hoy nos acompaña el maestro Mardonio Carballo Manuel, que es un activista de aquí del municipio de Chicontepec también, que ha estado de manera permanente insistiendo en este reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas desde diferentes ámbitos. El doctor José Hernández, también la doctora Rosalba Hernández, que forman parte del comité de expertos que tuvieron a bien apoyar en recabar todas esas manifestaciones que las autoridades de las diferentes comunidades dijeron en aquellos foros de consulta que se realizaron en el año 2019 y que ahora están en esta reforma constitucional. En un momento se van a analizar totalmente en náhuatl, ¿sí? Y después la magistrada lo va a interpretar en español, ¿sí? Para aquellas personas que no hablamos bien el náhuatl y otras que tampoco entendemos bien el español, va a haber esa interpretación simultánea. En este documento está contenido ese derecho a la planeación, al desarrollo de nuestras comunidades, desde la óptica desde las comunidades. ¿Qué quiere decir? Que lo que la Asamblea diga, eso es lo que se va a hacer. Intervención del maestro José Hernández Hernández. Nikonito se tlahtoli tlen kihtok
Alan. Kitua Tlanahuatiani. Juan, ni ¿qué casa me toca? Eric. Eric quiso que se trastole, quiso que tlatlepanitalisme. Tlen quitos neki haya no para tlatlepanitalisme, Juan Tlanahuatiani. Axowi, Techuarizdiaya, de México, de Jalapa, güey, Tlanahuatiani, Tiquinizdiaya, diputados, senadores, y de Guante Techizdiaya, Tlachques, Tlatlepanitalistle, Monequia, si Chihuahua se tomando, Tiquintlepanitase, llega que igual hasta Tiquinonseriaya, Tiquixochimacaya, pero en iguantes que no te de panitayaya. Tlachque, nada más monique te patlases no pa tlatlepanitalisme, o no pa Tlanahuatiani. Monique, achete temose no pa que va. Sí, la Mónica Timotlepanita se no chime, pero Ashkana Santo Juan Timotlepanita se. Mónica Timotlepanita se que se Sansesco Timoita se Ashkana ni Juan Técnica Juan Técnica. Mónica Achikini Timoita se. Juan llega aquí Toayaya para más de Guastatolia Ashkani Pati. Juan llega nochi Tlanahuatili, Samuchi Guayaya y Castilla. Ashkana muy culo Guayaya se Tlanahuatili y Camase Guastatolia. El nama tenki tuani artículo 2 de la Constitución. Quistua para Mochiwa ser política multilingüe. Esto no hay que ser política multilingüe. Bueno, Moniki, Guayamo y Cuiloski, para Macehuatlastol y Juan Castilla, Sanse y Pati. Guayeca, Moniki para Sampa de Chicago dice Tutastol, Pampani Constitución, para artículo 2, que en Cristo que ni Alan. Sampa Muneste Soplato. Pero Ashkana Sanika ipa Moistoa Toplato. Ashkana Moneki que más que hace presidencia, los guantes tenemos Tantani 60 mantes y Kamase Guastatoli y Ka Nahuatl, Ka Tenec, Ka Otomí, Ka Tepewa. Pero para más de panitas tenemos y los pani constitución. Datos guantes, que entonces es la tole y Canahuat, Moniki, de stock, de dedica stock, de Ashkana Tlanahuatiques, Namatik dice Tequichiques, porque ya no para Catitlán listo que estos guantes, Ashkana Matech Nahuate, Tito Castilla para Mate Kichiwa, para noche ya se, y se encahuate se llama, Maya que se encagua. Ashkina, ayucana tlahuat que dice Tlanahuatiques, porque si no, pewas que ipa, santech nahuatis, moniki tequichihuas. Palabras por parte de la magistrada Rosalba Hernández Hernández. Voy a decir lo que él quiso decir. Poli, gracias por invitarnos también. La autoridad de allá ¿Qué es lo que decía el doctor José? ¿Qué decía? Hay que utilizar nuestra lengua. Está ahora en la Constitución. A partir del 30 de septiembre del 2024, el año pasado, todavía no tiene ni medio año. Lo acaban de poner después.
vistas de manera conjunta las tenemos que exigir, es lo que decía también la maestra Magdalena. Los derechos no hay que irlos a estar pidiendo, sino hay que irlos a exigir, ¿va? No hay que ir a mendigarlos, hay que exigirlos, como decía, la dignidad no se mendiga, se exige. Pero para poder exigirlos hay que saber. Y por eso agradezco a la autoridad de la comunidad de todos que nos han invitado, para poder platicar un poquito con ustedes de qué es lo que va viendo de avances en las leyes. Uno de esos, el primero que decía José, es el tema del uso de la lengua. Obviamente que se va a exigir que se respete, pero nosotros también tenemos que revitalizarla, ¿verdad? Utilizarla. Cuando comamos, cuando nos sentamos en la familia, cuando estemos dándole chichi al bebé o a la bebé, hay que cantarle, ¿verdad? Nuestros cantos. Como ahorita le hicieron aquí los mecos. Ya me quería parar a bailar desde antes, pero hasta el último me sacaron. Entonces, el tema de la lengua, efectivamente, en la comunidad, pero cuando salimos también nos encontramos con otro problema, que nos tienen que atender, no nos entienden. Y entonces ahí es donde tenemos que exigir, el artículo segundo dice, tú puedes exigir que te atiendan en tu lengua. Y entonces o se consiguen un intérprete aquellos, o contratan a las personas que son de acá y que también son profesionistas y que les sabemos, ¿no? Que les saben. Y esa es una parte de la exigencia que debe de haber. ¿Qué significa? Y digo, voy a resumir algunos apartados para poder explicar otros un poquito más ampliamente. Este tema de la autonomía y la libre determinación significa que no tiene que venir a decirme nadie a mí qué tengo que hacer, así como a mí. Es decir, que como comunidad, ustedes tienen que hacer comunidad. Y como comunidad, ustedes son los que toman sus acuerdos, sus decisiones, pero además ustedes saben cuáles son sus necesidades. Nadie puede venir a decirles qué es lo que creen que ustedes necesitan. ¿O sí? ¿Alguien de afuera nos puede venir a decir? Y era lo que decía, a veces esperamos que alguien de allá afuera nos diga qué es lo que necesitamos. ¿No sabemos qué es lo que necesitamos nosotros? Claro que sí. Sabemos qué es lo que nos duele, qué es lo que nos falta, también qué es lo que nos sobra. El ejercicio de la autonomía y de la libre determinación que está en ese cuadernito que les dieron y que está en el artículo segundo constitucional, eso significa que ustedes pueden, que ustedes se organizan y siempre lo han hecho así, y que sus acuerdos, todos los acuerdos que tomen aquí, son válidos. Bueno, y eso es algo que hay que decir, siempre y cuando también no violenten algunos derechos, por ejemplo los de las mujeres, ¿verdad? Hay que tener cautela, hay que tener cuidado. En general, siempre sabemos cuándo está bien y cuándo está mal un acuerdo que hacemos. Eso es el tema de la autonomía y de la libre determinación. Presencia del maestro Mardonio Carballo en las pláticas sobre la reforma al artículo 2 constitucional. Vigo habla de nosotros, habla de los que hablan otra lengua. Nani Tlaxtoanáhuatl, Nani Yolki, Huanhuescalti, Pancet, Nango, Tocan, Maguema, Huaquillo. Eso se refiere, cuando decimos indígenas, es la gente que habla una lengua que no es el español. En México se hablan 69 idiomas. Idiomas, no son dialectos. Esa es una forma que hicieron para decir que nuestras
lenguas valían menos. Nosotros hablamos dos idiomas. Contrario a la mayoría de los mexicanos, la mayoría de los indígenas somos bilingües. Hablamos dos lenguas. Es decir, más chingón nuestro cerebro, compañeras y compañeros. Eso lo digo para que nadie venga a decirnos que somos gente de menor valía. Sin embargo, para el gobierno mexicano, durante muchos años, siempre fuimos tratados como niños, como si se nos tuviera que tutelar, es decir, que el gobierno siempre sería nuestro papá. Bueno, resulta que ahora, a partir de la reforma al artículo 2 constitucional, esto del cual ya han hablado los compañeros, el compañero José y la compañera Rosalba, cambia totalmente el asunto. Se reconoce, por decirlo de alguna manera, nuestra mayoría de edad, que nosotros ya sabíamos que éramos grandes, que éramos adultos y que podíamos pensar bien. Este cambio es muy importante, compañeras y compañeros, porque, como ya lo decían, va a ocurrir un cambio fundamental en cómo nosotros, los indígenas, es decir, los que hablamos náhuatl, otomí, tepehuatl, totonaco, tetal, tzotzil, tocolabal, cholgan, jobal, mayo, maya, cumiay, paypay, quiligua. Va a cambiar la forma en que nos vamos a relacionar con el Estado mexicano, es decir, con el gobierno. El Estado es México, los gobiernos van cambiando, es decir, los gobiernos son los que administran el Estado, para no confundir. México es el Estado y hoy tenemos un gobierno como el sexenio pasado, tuvimos otro gobierno, y como hace 50 años tuvimos otro gobierno. Va a cambiar la forma en que nos vamos a relacionar. Por ejemplo, este artículo 2 constitucional tiene que ser abrazado, tiene que ser respaldado por una ley. La ley que está en Constitución, esa ley que va a respaldar al artículo 2 constitucional que nos reconoce a nosotros, los pueblos indígenas, como sujetos de derecho público con patrimonio propio, se está construyendo. Pero aún así, en esta administración ya se deja ver por ahí lo que viene. ¿Qué viene, compañeras y compañeros? Que se les va a dar recursos a las comunidades indígenas de nuestro país. Para eso ya el INPI, me parece maravilloso porque es juez y parte, es el que registra a los pueblos indígenas y es al mismo tiempo que va a hacer que ese dinero llegue a las comunidades. Es decir, aquí están autoridades de distintas comunidades. Ya se registraron todos en el catálogo, ¿no? Sí. Bueno, el que esté registrado en ese catálogo va a recibir apoyos económicos directos de la Federación. Como ya lo decía, no va a pasar por el Estado, no va a pasar por el municipio. ¿Eso qué quiere decir, compañeras y compañeros? Que viene para nosotros una gran responsabilidad porque, como les decía, la ley que va a arropar, abrazar, respaldar el artículo 2 constitucional se está construyendo. Pero ya se vislumbra, ya se deja ver lo que viene. Ya la presidenta Claudia Sheinbaum en este momento ha decidido que desde este año haya recursos para las comunidades indígenas, o sea, nosotros en este sexenio, y le va a llegar a sus comunidades.